Muy bien, pues buenas tardes. Bienvenidos todos a esta cuarta mesa, segunda del día y última de estas jornadas. Bueno, primero quiero empezar yo también con los rituales. Quiero felicitar a la revista. Yo soy parte del comité editorial, pero en realidad la revista es algo mucho mayor, que tiene 60 años y que ha sido dirigida por distintas personas a las cuales yo quiero personalmente agradecer por el esfuerzo sostenido que han hecho a lo largo de estos años para que se sostenga y se continúe publicando a pesar de todos los avatares históricos que pueden ocurrir en 60 años. Y también quiero agradecer muchísimo al equipo que está participando, a María Ángeles Soler como directora de la revista, a María Capas Guardado, que ha sido un pilar fundamental en la revista desde hace muchísimos años, y a todo el equipo que estuvo participando en la organización de estas mesas. Y quiero también agradecer a todas las personas que aceptaron participar en la mesa 4. Bueno, quería empezar con eso. Y esta mesa está dedicada a hablar del presente, pasado y futuro de las revistas de lingüística. Eso nos coloca en un eje temporal muy interesante que nos va a permitir varias reflexiones al respecto. Como se trata de un eje temporal, el orden de las participaciones no va a ser alfabético, va a ser cronológico en función de la edad que tienen las revistas. Entonces, tenemos representantes de 5 revistas y ese será el orden de presentación. Entonces, voy a empezar con la doctora María Jesús Torrens Álvarez. Ella es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Alcalá. Quiero nada más aclarar que las presentaciones van a ser muy breves y van a estar centradas en la formación de las personas, algunas en sus intereses y en el papel que juegan en las revistas que están representando aquí. Entonces vuelvo a empezar. La doctora María Jesús Torrens es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Alcalá. Desde 2002 es científica titular del Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Su ámbito de investigación en la lingüística histórica es la lingüística histórica, con especial atención al periodo medieval. Desde 2006 asumió la Secretaría Académica de la Revista de Filología Española y desde 2015 es su directora. El doctor José Luis Iturrioz Leza, que estaba invitado a esta mesa y muy probablemente no logre unirse, pero de todas maneras quiero mencionar que aceptó amablemente participar. Es licenciado en Filosofía y doctor en Lingüística. Actualmente es jefe del Departamento de Estudios de Lenguas Indígenas de la Universidad de Guadalajara. Ha sido docente en las universidades de Colonia, del País Vasco, y desde 1985 es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Es investigador de la lengua y cultura huicholas y de lenguas como náhuatl y tlapaneco. Ha sido editor de más de 30 libros. Fue director de la revista Función, hoy convertida en una colección editorial, y es responsable de la colección Miguel León Portilla de literaturas en lenguas indoamericanas. La maestra María Guadalupe Rodríguez Sánchez es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad de Iztapalapa, maestra de Diseño y Producción Editorial de la primera generación de la misma universidad, pero de la Unidad Xochimilco. Desde 2002 es responsable de la revista Signos y coordinadora editorial del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa. Es integrante de la red de directores y editores de revistas académicas y arbitradas de la UNAM y miembro de la comisión organizadora del Seminario Permanente de Editores. Así que ya sabemos a quién recurrir si decidimos hacer más eventos como este. Y en el caso de la revista Plurilingua tenemos 3 representantes. La doctora Jitka Serjova, que posee un doctorado en filosofía y una especialización en lenguas románicas por la Facultad de Filosofía y Letras, cátedra de lenguas románicas de la Universidad de Palacky, Olomouc, en la República Checa. Cuenta con estudios de posgrado
en lenguas romances en la Facultad de Filosofía de la misma universidad. Ella es profesora investigadora de la Facultad de Idiomas de la Universidad Autónoma de Baja California en el campus Tijuana desde 1992 y es coeditora de la revista Plurilingua desde 2011. Tenemos de la misma revista también a la doctora María del Rocío Domínguez Gaona, que es licenciada en inglés por la Universidad Veracruzana, licenciada en enseñanza del inglés por la Universidad de Exeter, tiene una especialidad en docencia por la Universidad Autónoma de Baja California, una maestría en tecnología educativa y enseñanza del inglés por la Universidad de Manchester, es doctora en educación por la Universidad Autónoma de Baja California y actualmente funge como coordinadora del posgrado e investigación en la Universidad de Tijuana y es también coeditora de la revista Plurilingua. Y tenemos además a Rocío Molina Landeros de la misma revista. Ella es doctora en lingüística aplicada y teórica por la universidad, por una universidad alemana, es maestra en lingüística aplicada por la Universidad de Guadalajara, licenciada también en Lengua y Literatura Hispanoamericana de la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente ella es profesora de tiempo completo de la Facultad de Idiomas de la del campus Tijuana también, y es responsable del doctorado de Ciencias del Lenguaje y coeditora de la revista electrónica Plurilingua. Y tenemos finalmente a la doctora Juliana de la Mora, que es doctora en Lingüística Hispánica por la Universidad Estatal de Ohio, es profesora de tiempo completo de la Facultad de Lenguas y Letras de la Universidad Autónoma de Querétaro, y actualmente ella dirige el proyecto del Corpus Ameresco para la ciudad de Querétaro y es codirectora de la revista CEMAS. Bueno, las revistas sin duda son un espacio para la colaboración y para la construcción colectiva de conocimiento y son espacios de debate y de difusión de nuevas ideas. Poseen un dinamismo del que carecen otros medios de transmisión de los resultados de las investigaciones recientes y del conocimiento que se está generando en un campo específico de conocimiento. El panorama que hemos visto a lo largo de estas 3 mesas previas ha sido para mí personalmente, y creo que comparto la sensación con muchos de los presentes, una reflexión muy interesante sobre la vida que tienen las revistas y hemos escuchado problemáticas comunes que nos pueden permitir encontrar o proponer algunas soluciones que, si bien son de resultados inciertos, como lo puede ser todo en este momento, podrían ser caminos alternos para salir de las inercias propias de esta época. Hemos escuchado hablar sobre las presiones por ocupar determinados cuartiles en los diferentes sistemas de valoración de las publicaciones, las presiones en los tiempos de producción de las revistas o la preocupación de los académicos por la inmediatez de la difusión de los resultados de sus investigaciones. Todos hemos padecido o visto a nuestros colegas padecer el tema de enviar un artículo y que pasen meses y meses y que no contesten y no se publique, cuando tenemos la presión institucional de rendir informes. Hemos hablado también de de esta premura o lo que la doctora Nictelol llamó terrorismo bibliométrico. Hemos oído hablar de las complejas relaciones con cuestiones económicas, de la necesidad de internacionalización de las publicaciones, del impacto incluso de la pandemia, como lo señalaba el doctor Escurra esta mañana. Y todo esto habla del dinamismo y habla de la vida de las revistas. Esta última mesa tiene como propósito referirse, referirse justamente a la vida de las revistas en un eje temporal. El presente, el pasado y el futuro de las revistas nos lleva a preguntarnos varias cosas. Entonces, buscando una lista de revistas de lingüística, me encuentro con que
Pues Infolink, una revista de la Universidad Autónoma de Barcelona, presenta una lista de más de 850 revistas de lingüística y he de suponer que ahí quedan excluidas todas aquellas que no tienen lenguas que no hayan sido tomadas en cuenta en ese listado. Entonces, quisiera empezar por la primera pregunta, que tiene que ver con denme un segundito con esta parte de la vida de las revistas y vamos a empezar con la revista más antigua. Miren, en la mesa tenemos la fortuna de contar con la presentación, con la participación de representantes de revistas que tienen periodos de vida muy distintos. La revista más longeva que está representada en esta mesa tiene más de un siglo, es la revista de Filología Española y fue fundada hace 107 años, más de un siglo, por el doctor Ramón Menéndez Pidal, y María Jesús Torrens hablará sobre, abordará las preguntas propuestas para la mesa desde la perspectiva de dirigir en la actualidad una revista que tiene tantos años. En el extremo opuesto tenemos a Juliana de la Mora, quien hablará como representante de la revista más joven de la mesa, porque fue fundada en el año 2020, y en medio tenemos revistas de distintas edades. Función fue fundada hace 35 años, Signos Lingüísticos y Plurilingüe fueron fundadas hace 16, entonces vamos a empezar de las más antiguas y después vamos a ir modificando el orden de participación. Me parece que las preguntas van a ser contestadas de manera muy distinta dependiendo de la experiencia que se tiene acumulada en esa revista. Entonces, la primera pregunta con la que inicia esta mesa es ¿por qué y para qué crear una revista de lingüística en la actualidad? Le pediremos a la doctora Torrens que nos comparta su opinión. Muchísimas gracias. ¿Se me oye bien? Sí, porque sí, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, 2 segundos para agradecer la invitación y para volver a felicitar al anuario. 60 años, ya le queda poquito ya le queda muy poco para ese siglo que hemos cumplido en la revista de Filología Española, y de verdad por la organización de las jornadas y los contenidos, porque las estoy disfrutando muchísimo, las estoy siguiendo y realmente estoy aprendiendo mucho y estoy disfrutando de todo lo que escucho de mis colegas. Bueno, yo parto, claro, de la suerte de dirigir una revista que cuenta con, pues eso, con más de 100 años de vida y con un prestigio desde sus orígenes, ¿no? Por ser en principio el vehículo de difusión de la llamada Escuela de Filología Española, que, como saben, inició Menéndez Pidal y su círculo de discípulos más cercanos, y que realmente supone una modernización de los estudios de filología, convertidos ya en una disciplina científica. Yo tengo esa suerte de haber heredado en la dirección una revista que ya contaba con un prestigio que sí, efectivamente, hemos sufrido al tener que someternos a este terrorismo bibliométrico, pero ya partíamos con esa ventaja, ¿no? del prestigio que siempre ha tenido la revista. Bueno, como saben, es una revista de carácter misceláneo. En cuanto a los contenidos, son eminentemente filológicos, o sea, estudios o análisis filológicos de textos tanto lingüísticos como literarios, en este caso con una limitación cronológica hasta el siglo XVII, otras cuestiones de variación, historia de la lengua, sociolingüística, geografía lingüística. Y es verdad que eso lo hemos mantenido así. La sociolingüística es una materia, digamos, nueva, no existía hace un siglo, pero siguen sin tener cabida algunas disciplinas que están aquí representadas o que ayer se ponían de ejemplo. Esa forma de complementarse la nueva revista de Filología Hispánica, que es, por así decirlo, la heredera directa de la revista de Filología Española aquí en Hispanoamérica, y los cuadernos de lingüística,
que abarcan ese ámbito de la lingüística teórica o la lingüística general que nosotros seguimos sin contemplar en nuestras páginas, o aquí representados la lingüística aplicada, que tampoco tiene cabida en nuestra revista. Yo creo que hoy en día este tipo de revistas como la que estoy representando lo tienen bastante difícil. Que se cree una nueva revista de este carácter así general, amplio, yo creo que ahora lo tendría difícil porque las veteranas, las clásicas, tienen esta amplitud de contenidos, y ahora yo creo que el avance que ha habido en los estudios lingüísticos, no solo lingüísticos, también literarios, porque la de filología entra a los literarios, pero los nuevos modelos teóricos y metodológicos, esa tendencia muy acusada a la especialización en nuestros estudios, incluso la moda, o sea, ciertas modas, ¿por qué no decirlo?, ¿no? Que hay temas que se ponen más de moda y se arrinconan otros, aunque no estén agotados. Pues esto ha llevado a la creación de muchísimas revistas para estos contenidos nuevos. También creo que ha tenido un papel fundamental esto que yo creo que la mayoría tendemos a criticar, o al menos muchos de los criterios que se tienen en cuenta, estos estándares internacionales que nos obligan a cumplir con unos requisitos a veces sensatos y muchas veces pues realmente no lo son. Pero el hecho de aplicar a las humanidades unos criterios, unos parámetros, si no idénticos, porque no es posible, pero sí esa tendencia a que sean lo más parecido posible a las ciencias experimentales, pues también ha dado lugar a la creación de muchas nuevas revistas. El problema es que, bueno, esto que en un principio es muy saludable, pues también crea unos inconvenientes, me parece a mí, importantes y no quiero entrar en esta materia porque es algo que trataremos en otra pregunta, para la supervivencia de las revistas, ¿no? Porque hay que competir mucho para mantenerse en esos rankings internacionales, porque a los autores se nos obliga a publicar en determinadas revistas. Antes uno publicaba en cualquier formato, o sea, un capítulo de libro, un homenaje a un profesor que se jubila, y el trabajo podía ser tan bueno como el que publicabas en una revista, pero ahora la verdad es que publicar en un capítulo de libro, un homenaje, al menos en España, es un mérito, no se considera mérito académico para las evaluaciones. Por lo tanto, también es una forma sin duda, de potenciar la revista, pero a costa de otros vehículos que antes utilizábamos y que siempre se han utilizado, y a veces digamos que el trabajo parece que es mejor exclusivamente por el lugar donde se publica y no por la calidad en sí del trabajo. Esto a mí como autora me parece una pérdida importante, aunque como editora de una revista que está en buena posición, pues lógicamente me beneficia, ¿no? Porque no tenemos ningún riesgo de perder, digamos, pues el número de autores que quieran publicar en ella, ¿no? Siempre, por suerte o por desgracia, tenemos trabajos de más y eso nos obliga a elevar el listón, a rechazar muchos trabajos, y eso a su vez digamos, nos puede posicionar mejor, ¿no?, que a otras revistas. Es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Siempre se favorece así a los que están arriba y dificulta las cosas a los que empiezan. Por eso creo que realmente hay que ser muy valiente para lanzarse ahora a proponer una nueva revista. Y creo que ahora mismo, dado que todos tenemos que pasar por este aro de los estándares, creo que realmente requiere un estudio de mercado. Tenemos que saber un nicho, un espacio vacío o no cubierto por otras revistas. Tenemos que contar con una demanda de lectores, o sea, saber
que tenemos lectores suficientes y autores suficientes, porque luego esto nos vuelve a crear otros problemas. Si está extremadamente especializada la revista, que puede ser no sé, un logro, desde luego, para sus creadores, porque alguien que tenga interés sabe dónde acudir, ahí va a encontrar gran parte de la información que va a necesitar para sus estudios. Realmente corremos el riesgo de no tener materiales suficientes para la publicación, ¿no? O que los autores y el consejo de redacción formen un círculo cerrado, ya no es posible el anonimato en las evaluaciones, es muy difícil la evaluación externa porque tienes a gran parte de los especialistas en el consejo de redacción, si tiene que ser de 10, 15 personas. Esto, no voy a poner ningún ejemplo de revista de lingüística, pero en el CSIC tenemos revistas así. Por ejemplo, hay una que se encarga de las armas antiguas, ¿no? Estudio de armas antiguas. Pues, hombre, claro, mucha gente no puede haber especialista en eso, ¿no? O del vino, porque hay mucha gente que se dedica al vino, pero no para hacer publicaciones científicas sobre el vino, su historia y, bueno, no sé si me entienden, que es muy difícil. Los directores de esas revistas siempre se quejan de que tienen muchas dificultades para encontrar evaluadores externos que no estén ya en el consejo de redacción, ¿no? Y esto es un problema grave, digamos, para conseguir estar bien posicionados en los rankings internacionales. También es verdad que los autores tienen la suerte de tener alguna revista donde publicar. Bueno, en definitiva, creo que hoy en día son muchos los campos temáticos nuevos que se han abierto, pero no sé si el tener que competir con tantas publicaciones pone las cosas realmente muy difíciles. Yo personalmente no sé si me atrevería. Yo echo de menos, a veces no sé dónde publicar, porque, por ejemplo, de mi especialidad, pues hay pocas revistas, no están bien posicionadas. Yo quisiera que hubiera una de Cuartiluno para que a mí me evaluaran mejor y me dieran sexenios, ¿no? Pero realmente entiendo las dificultades, porque a veces son disciplinas que no están de moda, disciplinas poco cultivadas o simplemente que han quedado, digamos, a ojos de muchos filólogos como obsoletas, aunque quede mucho por hacer. Y por eso realmente creo que hay que hacer ese estudio para garantizar que vamos a tener siempre ese equilibrio entre la oferta y la demanda para conseguir esa viabilidad de la revista. Y es que, perdón, que no sé, ni he mirado, no sé cómo voy. Ya, aquí lo dejo. Sí, tenemos es que no he calculado el tiempo en absoluto, o sea, me pongo a hablar y no sé. Jesús. A ver, hay algo que no dije de la dinámica, y es que en realidad cada una de lo que yo he observado en estas mesas es que se van tocando temas que nos enganchan a todos y que queremos decir muchísimas cosas, y entonces partirlo en 5 minutos y 5 minutos es un poco difícil y no calculamos y nos vamos del tiempo. Sí, te pasaste, pero lo que vamos a hacer es que yo voy a poner mi celular y no voy a decir nada, ustedes van a escuchar un pequeñísimo toque y sabrán que tienen que ir cerrando cada pregunta. En otra seré mucho más breve. No hay problema, porque si no terminamos con todas las preguntas tampoco va a pasar nada, porque yo creo que esta discusión tiene que seguir. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, yo voy a poner el celular para no estarme, porque si no yo también me distraigo, me quedo escuchándolas y cuando me doy cuenta digo, no, ya se pasaron, pero estaba tan bueno lo que decían que no quise interrumpir. Entonces, voy a pedirle a María Guadalupe Rodríguez que reaccione a la misma pregunta. María Jesús planteó un tema muy importante, que es esta tensión que se genera entre la especialización y revistas de
de carácter más general que probablemente no tienen cabida para temas nuevos que van surgiendo, porque evidentemente cuando esta revista surgió hace 7 años, la lingüística forense, por ejemplo, no era un tema en el panorama ni remotamente. Entonces se va requiriendo la creación de espacios nuevos y se genera también esta mega especialización que también tiene sus riesgos. Entonces me gustaría saber qué opina María Guadalupe Rodríguez acerca de por qué y para qué crear una revista de lingüística hoy, y pongo el relojito, perdón. No, muy bien. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos. La verdad es que también me da mucho gusto poder estar aquí compartiendo estas reflexiones. Felicito, por supuesto, al anuario por sus primeros 60 años y agradezco mucho la invitación a la doctora María de los Ángeles Soler y a la maestra María Campos. ¿Para qué crear una revista de lingüística hoy? Es un tema bien interesante porque de repente pensamos que, bueno, ya tenemos un montón de revistas, ¿no? 850 en América Latina y en España. Pero algo que yo me di cuenta es que muchas de estas revistas están en el área de literatura y lingüística. Entonces, no son propiamente de lingüística. Entonces, ahí tendríamos que revisar qué tanto podemos dividir estas 850 revistas, cuántas realmente se dedican a la lingüística como tal. Porque también algo que hemos visto, y bueno, yo lo viví, digamos, porque antes Signos Lingüísticos compartía, antes teníamos la revista Signos Literarios y Lingüísticos. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que en realidad los temas de lingüística eran muy pocos. A veces salía un artículo en algún número, a veces no había artículo, y predominaban, por supuesto, los textos de literatura. Entonces, en todo este mundo de las publicaciones de estas dos áreas, habría que ver realmente cuántas son específicas de la lingüística, ¿no? Entonces, ese es un punto importante que tendríamos que revisar. Pero también tenemos que ver, bueno, si vamos a crear una nueva revista, debemos sí tener muy claro el objetivo, a quién va a ir dirigida esa publicación. ¿Quién va a ser nuestro público lector? Como ya dijo la doctora María de Jesús, tenemos autores, tenemos dictaminadores, porque son muchos puntos los que tenemos que ir revisando. Hay muchas áreas nuevas y tenemos que cubrirlas, pero el problema es que a veces son círculos muy pequeños, entonces es muy difícil poder, por ejemplo, hacer un dictamen ciego. ¿Por qué? Porque resulta que esa investigación son tan pocos las personas que están inmiscuidas que son sus mismos colegas. Y yo siento que todavía en el área de las ciencias sociales, en específico de las humanidades, no estamos como preparados para hacer dictámenes abiertos, ¿no? De decir, este es mi artículo, aquí está, dictamínenlo y quiero saber quién dictamina. Yo veo que todavía en el área de sociales no podemos hacer eso, porque sigue habiendo como luego mucha rencilla. Es que criticó mi trabajo, entonces no voy a dejar que pase cuando me toque a mí evaluar el otro, ¿no? Entonces, este problema, pues sí tenemos que revisar muy bien si vamos a crear una nueva revista, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Quizá podemos ver si podemos tener diferentes nichos, no irnos directamente a un área específica, a lo mejor a determinados grupos podría ser, diferentes idiomas, ¿no? También eso, porque a veces nuestro círculo se cierra en los que hablamos español. Y pocas veces damos como entrada a otras lenguas. Entonces, eso también tendríamos que estar revisando. Y la otra es ver si es un área nueva, ver si realmente consideramos necesario crear una nueva revista con un área nueva, o mejor empezar a revisar las revistas que ya tenemos y poder apuntalarlas para que tengan una mejor calificación. Porque también este asunto necesitamos, para que nos evalúen bien, necesitamos que nuestras revistas estén bien evaluadas, donde vamos a publicar. Entonces, ¿cuántas revistas realmente están en los primeros cuartiles? Son muy pocas. Entonces, si en lugar de crear nuevas revistas, vemos cuáles ya están posicionándose, van bien, reforzar
lo que ya tenemos. Yo soy de la idea de que es mejor trabajar con alguna de estas para poder apuntalarlas, que lleguen a tener unas buenas calificaciones, que estén en la mayoría de los índices internacionales que muchas veces nos exigen nuestras instituciones, que empezar a crear una. ¿Por qué? Porque también para ingresar a un índice necesitamos tener mínimo 2 o 3 años, ¿no? Y algo que es muy importante, ayer comentaba el doctor Cabatec, me parece, este asunto de cuando tenemos una investigación no sale en 6 meses. Necesitamos trabajar un poquito más. Las revistas nos dan un espacio para empezar a proponer, pero la investigación como tal va a tardar más. Entonces, a veces no podemos tener un artículo para el siguiente número. Tenemos que trabajar como esa parte. Entonces, yo creo que hay que pensar muy bien qué valientes las que se avientan a crear ahorita una nueva revista, y esa sería mi participación. Gracias. Muchísimas gracias, María Guadalupe. Planteas varios temas muy interesantes. No voy a ir retomando las cosas que me parecen muy, muy relevantes, porque está planteando cosas muy importantes. Entonces voy a tratar más bien al final de redondear algunos puntos. Pero este asunto de los evaluadores, que ya había mencionado María Jesús Torrens, es un tema importantísimo, porque puede ser una revista. Hay dos cosas que me gustaron mucho que señalaras. Este asunto de los evaluadores, y si de veras vamos a tener suficientes para los artículos que van a ir llegando. Y otro tema es este problema que enfrentan las revistas nuevas. Para poder entrar a esos índices se requiere por lo menos de 2 años, más el tiempo que requiere todo el trámite que hay que hacer, y quienes han entrado a esos índices saben el trabajal que hay detrás de lograrlo. Y por otro lado, los autores que quieren publicar en revistas que ya estén indexadas. Entonces se genera una situación y una pregunta de, bueno, ¿quién va a querer publicar en esas revistas nuevas y por qué razón va a hacerlo? Yo creo que esto es algo que se tiene que discutir, y ayer Caroline Omear hablaba de este trabajo de Tecchio, y de la misma manera que evaluamos de manera gratuita, también deberíamos de impulsar esas revistas nuevas y publicar, aunque no estén rankeadas. Pero bueno, ese es todo un tema de discusión que habrá que ver posteriormente. Le pediría, por favor, a la doctora, vamos a pasar con la revista de Plurilingua, y le pediría a la doctora Jitka Serhova que nos hablara de la misma pregunta, por favor. Okay, para seguir, no romper los rituales, primero que nada quisiera felicitar a la revista Anuario de Letras por su 60º aniversario, y agradecerle de parte de mis compañeras editoras de la revista Plurilingua y de parte mía la oportunidad de aprender de sus experiencias en el camino largo que recorrieron y que tuvieron a bien de compartirnos los días de ayer y los días de hoy, los panelistas de las 3 mesas precedentes. Un foro de esta envergadura es muy enriquecedor y muy necesario, la verdad. También hay que reconocer el esfuerzo de los organizadores para llevar a cabo este evento. Ya sabemos que reunir a tantos expertos en la modalidad virtual conlleva cierta complejidad. Ahora bien, respondiendo a la primera pregunta que nos hace Celia, ¿por qué y para qué crear una revista de lingüística hoy? Pues yo creo que en primer términos, en general, primer lugar es siempre para construir y divulgar el conocimiento que se gesta en la institución propia, en nuestro caso y en otras instituciones que evidencian los cambios de la lengua, porque la lengua como un organismo vivo nunca queda estático, siempre va a haber un material nuevo, un tema que no había sido tratado, como comentaron mis compañeras, estos temas especializados, no bajo tal perspectiva, en un contexto cambiante simplemente. En Plurilingua tienen cabida los temas relacionados con la lingüística aplicada, como adquisición y aprendizaje, enseñanza y diseño curricular, lengua para fines específicos, psicolingüística, pragmática, sociolingüística, análisis del discurso, lingüística del corpus, lingüística cognitiva, terminología, lexicología y lexicografía, y traducción y interpretación. Los textos que se publican pueden ser tanto
el resultado de proyectos de investigación, como pueden surgir de las mejores prácticas que se documentan en nuestra área. Los tipos de aportaciones que se reciben son los artículos, ensayos, reportes de investigación, técnicas de enseñanza, también reseñas de libros, las reseñas de eventos académicos, como por ejemplo este, y entrevistas. Otra razón para crear la revista es darle visibilidad, obviamente, a los que aportan el conocimiento en el área específica, socializar el conocimiento que se genera en los programas de posgrado, sobre todo en nuestro caso, hablamos de especialidad en traducción, maestría en lenguas modernas que coordino, doctorado en ciencias del lenguaje, pero también en los programas de licenciatura en enseñanza de lenguas y licenciatura en traducción. Al igual puede servir de plataforma para el intercambio de experiencias académicas en el programa de extensión UNICER, que es un centro de idiomas que tenemos en la Universidad Autónoma de Baja California. Otra finalidad que la revista de lingüística puede tener es ser un foro de difusión y de confrontación de ideas en un diálogo sano entre las diferentes corrientes lingüísticas y posiblemente incidir en alguna de las aplicaciones prácticas en la toma de decisiones que las instituciones académicas como la nuestra pueden tomar en torno a sus políticas lingüísticas para hacer unas decisiones informadas e idóneas. Nuestra revista nace en un momento joven de la Facultad de Idiomas en el 2005, como ya habías comentado, cuando empezamos a construir la literacidad académica al interior del grupo. Cabe señalar que la profesionalización, y aquí es un recorrido histórico breve, en el área de lenguas extranjeras, por lo menos en la enseñanza e investigación, en México se dio relativamente recientemente con el surgimiento de los programas de posgrado, que hablo de maestrías en forma más masiva en los 2000, y en el caso de doctorados, primero se profesionalizaron los profesores que egresaron de los programas en el extranjero, porque esos son los que aportan como autores de los artículos y también son dictaminadores, etcétera, ¿no? Y hasta posteriormente o recientemente yo diría que ingresan los profesores que se formaron o que se han formado en programas doctorales nacionales. Estos profesores y también los estudiantes inscritos en los programas de posgrado actualmente encuentran la plataforma para sus aportaciones disciplinarias en nuestra revista. La revista o las revistas surgen, por lo menos en sus inicios, por lo regular, arropados por los institutos o centros de investigación. El surgimiento de la revista en una facultad cuya principal actividad es la docencia conllevó a construir la literacidad académica en el grupo, lo que ha perfilado, en mi parecer, una trayectoria de la revista. Una revista también constituye un espacio más para fomentar la investigación del aula. Las revistas crean los espacios de diálogo. Hoy, como siempre, hay una necesidad de una discusión académica. Desde el nicho de la MLM, la maestría en lenguas modernas, hemos fomentado, aquí voy a dar un ejemplo, que los estudiantes se atrevan a publicar, animarlos a perder el miedo. Por ejemplo, en la clase que yo doy de pragmática y cultura, uno de los productos finales al curso es la reseña del libro de reciente publicación que los estudiantes pueden redactar en español o en inglés, que también son las lenguas de nuestra revista. Depende de su preferencia y se le motiva que de preferencia publiquen su reseña en nuestra revista. Así aquí ya pasa por otro proceso de dictaminación que es distinto a una retroalimentación docente. Esto le da un valor agregado a su trabajo, en mi parecer, y se puede decir que así tiene como otra aplicación didáctica en formación de recursos a nivel de posgrado. La revista también los educa para ser mejores autores, enfrentarse a mejores prácticas de literacidad, enfrentar los problemas de ética y buenas prácticas de publicación, entre otros, que son los temas que ya se han abordado en las mesas anteriores. Yo creo que esto sería, no sé si agoté los 5 minutos por parte mía, en la parte de la reflexión de las revistas, que en este caso son revistas nuevas, que
que todavía les queda mucho camino por recorrer. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Jitka. Sí, sí, llegó a los 5. Se pasó un poquito, pero no pasa nada. No, porque señaló cosas muy importantes y una de esas que no había oído en las otras revistas, sí en alguna de las mesas, es este papel formativo que las revistas tienen para los estudiantes que están en posgrado. Y me parece que es un espacio muy, muy importante para que se formen, como usted lo dijo, como mejores autores. Eso me parece de resaltarse. Bueno, le corresponde a Juliana, pues, hablarnos un poco del valor al que han hecho referencia en esta mesa, que implica, pues, lanzarse en esta gran aventura que es abrir una revista nueva. Adelante. Sí. Muy bien, disculpen si hay ruido de fondo, pero bueno, pues es casa, oficina, escuela, en fin. Bueno, les decía que agradecía mucho de entrada pues a Celia por la invitación, me uno a las felicitaciones de los colegas. ¿Me siguen escuchando? Perdón, me cerraron la puerta. Sin problema, sí, si se si no me escuchan, me pueden hacer sí, exacto, una señal. Ya se cortó, Julián. Discúlpeme. Va a tener que volver a abrir la puerta. Que la abra, creo que no se escucha ningún ruido molesto mientras estuvo abierta, ¿no? Mejor oírla. Exacto, aunque sea con música de fondo. Y quizá mientras hacemos la pregunta 2 con los participantes, Juliana pueda mudarse. No sé si tiene una laptop a un lugar donde haya más receptividad, aunque se escuche ruido de fondo, Juliana, no hay problema. Bueno, mientras Juliana se reinstala en otra computadora, tenemos un tema que está fuertemente ligado a esta primera pregunta, que es cómo son los procesos de aparición. Yo sé que no todas las que están presentes han vivido la aparición de la revista en la que representan, pero seguramente sí han sido partícipes de comentarios de colegas o conocen la historia de sus propias revistas. Entonces sería muy bueno conocer ese punto de vista. Evidentemente, una revista que se funda hace más de 100 años, pues no se plantea problemas como los que se están planteando otras revistas actuales en términos de será digital o será impresa. O sea, esas cosas son absolutamente inexistentes y los procesos de aparición son muy diferentes. Pero vale la pena conocer los puntos de vista, incluso de revistas muy, muy alejadas, cuyo nacimiento está muy alejado en el tiempo. Entonces, vamos a empezar, bueno, iba a empezar Juliana de la Mora, pero vamos a empezar otra vez con María Jesús Torrens. Bueno, yo en esto, pero espero ser muy breve porque pensé que interesaría más personas que realmente han participado en los procesos de aparición. De la revista de Filología Española, por supuesto, no tuvo ningún problema don Ramón Méndez Pidal para que se iniciara su publicación, pero realmente sí, en todas las memorias del Centro de Estudios Históricos, pues se quejan, claro, del trabajo que supone, los problemas con la imprenta, o sea que no tenían estos problemas de tecnología actual, pero sí otros, ¿no? Para la representación de los signos fonéticos, todo esto suponía a veces dificultades serias para ellos, ¿no? Pero claro, antes Jitka, o hace un momento, ha hablado de que hay revistas que nacen como medio de difusión de los trabajos que se hacen en la propia institución o en la propia facultad o departamento, y así fue. La revista de Filología nace como medio de difusión de la sección de Filología del Centro de Estudios Históricos, es decir, en un principio publicaba Menéndez Pidal y su escuela. Pero es verdad que pronto, con esas relaciones internacionales que enseguida establecieron,
sobre todo con otros países europeos, pues la revista se internacionalizó enseguida, ¿no? Hoy, en cambio, la revista no puede dar cabida a trabajos de miembros del Consejo de Redacción, o muy de vez en cuando, porque se nos penaliza, ¿no? Entonces, salvo reseñas que no se evalúan, que no se evalúan externamente, quiero decir que no se consideran méritos, digamos, ¿no? Para la evaluación del investigador, si se evalúan en el Consejo de Redacción, o necrológicas o cosas así, salvo eso es raro que participemos los miembros del Consejo de Redacción. Sí digo 4 cosas muy rápidas, porque sí me he interesado por otra revista de la que soy miembro, formo parte del Consejo de Redacción de Eloquence, que no sé si la conocerán, que es una revista del CSIC también, dirigida por Juana Gil, y a ella debo pues, la breve información que puedo facilitar, porque desde luego las cosas ahora mismo no son nada fáciles para sacar una nueva revista en el CSIC. Hay que demostrar su pertinencia, su necesidad, con un buen proyecto, porque si no, Editorial CSIC no la va a aprobar. Por lo tanto, pues eso, hay que presentar un proyecto que demuestre la viabilidad y el interés de la revista. Esta revista en concreto es, digamos, como multidisciplinar, pero todo centrado en estudios sobre el habla, desde fonética, fonología, problemas del habla, fonética forense, cosas de este tipo. Y desde luego los procesos son complicados, hay que buscar un consejo de redacción y un consejo asesor con una serie de condicionamientos, que sean tantos que pertenezcan a la institución. Parece mentira, pero es que no me acuerdo, ¿no? Como máximo el 30%, por ejemplo, o el 40%. Los demás tienen que ser de instituciones externas, tanto de mujeres y de hombres, en fin, este tipo de que tenemos que estar allí con la calculadora para saber que no nos pasamos, o a veces decimos, no, pues necesitamos a alguien más, o no vamos a incluir a esta persona que era la última, porque entonces ya nos obliga a hacer otros cambios, ¿no? Sí me parece importante que para lanzar una revista, se está comentando aquí el problema que para que aparezca en los índices en estas bases de datos internacionales, pues tienen que pasar mínimo 2 o 3 años. Entonces, claro, sí conviene empezar de una forma, digamos, potente, ¿no? Con unos primeros números, aparte de tener un consejo de redacción y asesor, con figuras importantes que den ese respaldo, ese prestigio a la revista, pues también conseguir que al menos el primer número pues publiquen personas que de esa manera muestren su respaldo a la nueva revista, ¿no? Y que atraiga a gente más joven o menos posicionada, digamos, en la profesión, pero que haga buenos trabajos y esté dispuesto a publicar en revistas que todavía no están indexadas, que desde luego, no sé, allí en México, por lo que he oído también, pero en España es algo ya demencial, es una obsesión absoluta la presión que recibimos para que se publique en unas determinadas revistas de un determinado tipo, ¿no? Por eso, bueno, es difícil, pero se puede hacer si cuentas con el respaldo de personas reconocidas en el campo específico de la revista y con, creo yo, pues eso, un primer número que ayude a ver que hay personas de peso, dedican su tiempo y publican buenos trabajos en esta revista. Se ha hablado también de cuestiones de redes sociales, pero bueno, esto seguro que ya aparecerá, saldrá más adelante, y así corto antes y recuperamos el tiempo que antes he consumido. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo voy a evitar comentarios para no consumir más tiempo. Juliana, vas a tener más tiempo porque te tocaba contestar la pregunta 2 también. Entonces, la pregunta es, ¿por qué y para qué crear una revista de lingüística hoy? Y la otra es, ¿cómo son los procesos de aparición? Como estás muy, muy cerca de ese proceso, creo que puedes comentarnos bastante.
Muchísimas gracias. Una disculpa, espero que me escuchan bien. Perfectamente. Sí, muchas gracias. Bueno, creo que para la primera pregunta, ¿por qué y para qué crear una revista lingüística hoy? En particular, en el caso de SEMAS, yo hablaría de 4 puntos fundamentales. El primero, que es la respuesta más obvia y que sigue siendo la misma, que es difundir y divulgar el conocimiento y facilitar y promover el diálogo académico, ¿no? Creo que eso pues no está en duda. En el caso particular de SEMAS, es una revista que surge inicialmente también de la necesidad de visibilizar también la lingüística que se hace en otras instituciones en México, ¿no? Además de estas grandes instituciones como la UNAM, el Colmex, la UAM, pues hay otras universidades que estamos, bueno, está aquí la UABC también, que estamos haciendo un trabajo importante y que a veces el trabajo no se visibiliza o no se ve tanto. Entonces, SEMAS también, de alguna manera, pues tiene esta inquietud, ¿no? De hacer o de funcionar como el medio para divulgar la investigación que se hace en estas instituciones no tan grandes o a diferencia de Ciudad de México, ¿no? Que tienen pues el apoyo de la UNAM, en fin, pues en Querétaro, urbes más pequeñas, donde quizá no tenemos tanto financiamiento, pero que el trabajo al final de cuentas se está haciendo. Entonces, este sería, digamos, el segundo punto, ¿no? El visibilizar también otras instituciones que están haciendo un trabajo importante en la lingüística. El tercer punto, y que ya lo tocaron mis colegas, tiene que ver con un espacio formativo para los futuros investigadores, pero también para los futuros editores y directores de revistas, ¿no? Porque cada vez los investigadores, pues nos toca hacer más cosas, ¿no? Antes era el editor uno y ahora, pues, hacemos múltiples cosas a la vez. Entonces, tenemos que estar preparados para que nuestros egresados de nuestros posgrados, futuros investigadores, también tengan esta formación como editores y directores de revistas. En la mesa de ayer comentaban que, bueno, para aprender el trabajo de edición, de dictaminación, pues se aprendía como uno aprende a andar en bicicleta, ¿no? Haciéndolo. Y bueno, pues sin duda estamos de acuerdo y creo que todos lo hemos aprendido así, pero creo que también es válido, ¿no? Pensar que si tenemos campeones ciclistas del mundo en nuestras instituciones, tenemos gente muy capaz y que ha pasado por toda esa experiencia, pues tenemos que aprovecharlos, ¿no? Y que ellos sean los que enseñan a nuestros jóvenes investigadores no solo a andar en bicicleta, sino a hacerlo bien, ¿no? A hacer revistas y trabajos de calidad. Si bien SEMAS no es una revista de estudiantes o digamos, para estudiantes, sí surge como un modelo similar al de algunos programas de posgrado de Estados Unidos, de España, en donde hay revistas universitarias hechas por estudiantes, dirigidas por estudiantes, donde los estudiantes pueden ejercer, digamos, este primer momento, el ejercicio de la publicación, ¿no? Digamos que sí, esta es una de las ideas de SEMAS, ¿no? Generar esta oportunidad de que los estudiantes puedan participar, digamos, desde el backstage en los procesos que hay antes, durante y después de una publicación, ¿no? Que lo aprendan, que lo vean, que lo vivan. Y bueno, pues esto sin duda creemos fielmente en la Universidad Autónoma de Querétaro, en nuestra facultad y en SEMAS, que es posible tener una revista de calidad internacional que también sea el espacio de formación y de crecimiento de jóvenes lingüistas. No creemos que estén peleadas, ¿no? Creemos que la publicación de nuestros primeros 3 números y muy pronto el 4 puede dar cuenta de que esto es posible. Estamos sumamente satisfechos con los logros que hemos tenido tropezones, pero ahora veo que son los problemas compartidos, todos vamos en el mismo barco, pero también los logros que hemos tenido han sido muy, muy importantes, y no solo nuestros logros no se reducen únicamente a haber contado con la participación de colegas nacionales e internacionales, que por ahí lo mencionaban también. Para nosotros ha sido muy importante que lingüistas de renombre hayan accedido a participar, aun cuando la revista pues no está indexada, todavía no tenemos el ISSN por cuestiones burocráticas, pero eso ha ayudado muchísimo, ¿no? La colaboración de los colegas. Y además de estos logros de mantener la periodicidad, de cumplir con los requisitos para hacer una revista indexada, que estamos pues
ya en el proceso. También uno de los grandes logros es que a la par del crecimiento de SEMAS como revista, hemos visto el crecimiento de nuestros egresados con la revista, ¿no? Y eso a mí me parece que es muy importante como este espacio de formación. SEMAS es el resultado de un trabajo colaborativo entre estudiantes, consejo editorial, profesores, directores, en fin, y esta es otra de las preocupaciones de las revistas, ¿no? Que creemos que la academia por mucho tiempo ha, digamos, no sé, no quiero decir fomentado, pero de alguna manera se prefiere el trabajo individualizado, en fin, y nosotros en SEMAS queremos abrir un espacio para la colaboración y para la creación y la divulgación del conocimiento, ¿no? Creemos que es posible tener una academia distinta en la que la colaboración no se demerite, sino todo lo contrario, ¿no? Y creo que una revista, pues, no es nada si no hay colaboración. De verdad admiro a los colegas que dicen que hacen una revista entre dos personas porque es un trabajo increíble, increíble, no pagado, no reconocido y que bueno, pues creo que todos los que estamos aquí lo hacemos por amor al arte, ¿no? Porque más allá de eso es usar nuestros tiempos libres para hacerlo. Entonces, eso sería con respecto a la creación de, bueno, ¿por qué crear una revista, no? Para los procesos de aparición, seré muy breve nada más. Nosotros empezamos a gestar la idea de SEMAS en el 2018. De nuevo, la idea original era que los estudiantes participaran guiados por profesores, por investigadores de renombre, con mucha experiencia, y hacer, pues digamos, una revista de lingüística de calidad, con alcance nacional e internacional, y algo muy, muy importante para nosotros ha sido la ética, siempre, ¿no? El tema del plagio, y reducir o procurar reducir los tiempos de los procesos de publicación de un artículo, que es algo que yo quiero reconocer aquí públicamente a nuestros dos editores que están por aquí escuchándonos, que son estudiantes de posgrado, Sandra Arteaga y Stan Mulick, porque han hecho un trabajo increíble en reducir los procesos, ¿no? Tenemos procesos de verdad muy, muy eficientes para la publicación de artículos. Evidentemente, pues somos una revista joven, no tenemos quizá tantas colaboraciones y lo podemos hacer, pero bueno, este era de alguna manera también una de las intenciones de SEMAS. Publicamos nuestro primer número el 31 de enero del 2020 y actualmente estamos por sacar el cuarto, ya trabajando en el quinto. Nos aventuramos al principio a hacer una publicación semestral sin saber si íbamos a contar con las colaboraciones suficientes, ¿no? Creo que este es uno de los grandes problemas o miedos de una revista nueva y decir, bueno, vamos a sacar la revista, pero ¿quién va a publicar, no? ¿Quién va a querer publicar en una revista que nadie conoce, que no tiene registro, en fin? Afortunadamente, pues contamos con el apoyo de colegas que han querido colaborar y contribuir, ¿no? Entonces, tenemos dos secciones, por un lado son los artículos de investigación y por otro lado una sección miscelánea en la que hemos publicado reseñas y entrevistas. Pues somos una revista abierta a trabajos de lingüística teórica y aplicada y también, bueno, recibimos textos en inglés y en español. Tenemos la fortuna de tener hablantes nativos de inglés, entonces pues tenemos la posibilidad de también recibir textos en inglés y en español y también al ser una revista institucional, pues hemos tenido plena libertad de hacerla a nuestro gusto, ¿no? Que eso también creo que es una de las grandes ventajas de una revista institucional que pues la universidad nos ha permitido, digamos, hacerlo como hemos querido, aunque esto es de alguna manera una falacia porque también hay algunas trabas burocráticas, ¿no? Que pueden frenar una revista, como ha sido nuestro caso ahora con la pandemia, que perdimos el registro y que todo el trámite del ISSN se echó para atrás. Entonces, bueno, hay muchas ganas de hacer las cosas. De nuevo, pues creemos que estamos en muy buen camino. No es fácil, el camino no ha sido fácil. En efecto, hacer una revista o tener una revista joven en estos tiempos, pues es algo muy complicado, pero también a la vez SEMAS empezó como una revista electrónica y creo que esto ha sido muy fácil de alguna manera, ¿no? Va a facilitar el trabajo porque
pues empezamos ya en una plataforma abierta, en Open Journal System, y bueno, pues todas las cuestiones son, la distribución y todo es de manera electrónica. Entonces, pues sí, ha habido varias trabas, pero me parece que se está haciendo el trabajo, se está haciendo el intento, y creo que ahí tenemos los recursos humanos, a veces quizá no tanto con nuestros recortes últimamente en educación, y creo que las revistas son de las primeras en padecerlos, pero bueno, también es que afortunadamente no es tanto lo que necesitamos, ¿no? Cuando hablaban de necesitar dinero para enviar por correo los números, bueno, estas cuestiones no las necesitamos, hacemos uso de las redes sociales como Facebook, que lo comenté por ahí, tenemos una página de Facebook donde subimos los artículos de los autores, las convocatorias, y al ser una revista de acceso abierto, pues nos permite hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Que los investigadores puedan subir sus artículos sin ningún problema de derechos, en fin, ¿no? Creo que esto también es una de las grandes ventajas de estar y de haber empezado la revista así en línea y no haber tenido que migrar. Ahora tenemos otros problemas porque tenemos que migrar al marcaje HTML y bueno, pues eso requiere gente especializada en eso que todavía la universidad no tiene, no hay un departamento de publicaciones periódicas en la UAC, pero bueno, a pesar de los pesares, creo que el trabajo se está haciendo y bueno, si no conocen la revista, aprovecho para hacer el comercial y para que se den una vuelta, nos visiten, colaboren, contribuyan y nos ayuden en la difusión porque la verdad que es un proyecto, pues ya verán, ¿no? Hay mucha calidad, hay mucha gente comprometida y hay estudiantes que pues han crecido mucho en la revista y que al final de cuentas son los que serán nuestros, pues los que nos suplantarán, los futuros investigadores de México. Gracias.